Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Limón, soy aspirante a la licenciatura de Derecho por la Universidad Abierta y a Distancia de México. En la actividad se nos pide hacer una presentación y exposición de resultados. El tema elegido fue Derechos Humanos de las Mujeres. Comenzaremos con el concepto de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a toda persona sin distinción alguna. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de manera determinada, a abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Los derechos humanos, dentro del orden jurídico nacional, se encuentran en la Constitución Política, tratados internacionales y las leyes de cada estado. Los principios son principio de universalidad, principio de independencia, principio de indivisibilidad, principio de progresividad. Buscan que toda persona goce de una esfera de autonomía donde le sea posible trazar un plan de vida digna que pueda ser desarrollado, protegidas de los abusos de autoridades, servidores públicos y de los mismos particulares. A pesar de esto, sus destacadas participaciones han sido invisibles a los ojos de la sociedad, puesto que tradicionalmente se les sigue asociando a roles considerados femeninos que las ubican en espacios y tareas de ámbito privado como el cuidado de personas y desarrollo de tareas domésticas que terminan siendo poco valoradas. En la bitácora de investigación se hizo una visita a la Asociación Civil FM4 Paso Libre Apoyo a Migrantes, la cual se encuentra ubicada en Guadalajara, Jalisco. Esta es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas mediante la atención humanitaria integral, la incidencia en políticas y la investigación desde el occidente de México. Esta organización la conocí por contacto de una compañera, me platicó del voluntariado que ofrece y decidí acompañarla a las instalaciones y conocer los servicios y ayuda que ofrecen. Me percaté del gran número de mujeres y niñas que viajan en la busca de un futuro más prometedor y con mejores condiciones. Sin embargo, al paso de esta travesía enfrentan una serie de violaciones a sus derechos humanos, embarazos sin información y maltrato por las autoridades de México. El análisis que se tuvo en esta investigación fue que desconocen las leyes y carecen de derechos civiles, adicional de la violencia sexual, que son forzadas en los trayectos y no cuentan con información anticonceptiva. Son pocas las investigaciones acerca de la violencia que viven las mujeres en el proceso migratorio. No se procede con denuncias porque desconocen sus derechos y tienen el riesgo latente de ser detenidas y expulsadas de México. ¿Cómo conociste a FM4, Carlota? Su respuesta fue, a través de un profesor de la Universidad de Guadalajara, quien me hizo la invitación a formar parte del equipo legal y voluntariado del CAM. El CAM es el Centro de Atención al Migrante. ¿Cómo has vivido tu experiencia en el CAM? Su respuesta fue, soy voluntaria en el comedor, en donde convivio y me doy cuenta de la realidad que viven nuestros hermanos migrantes, que ningún ser humano es ilegal a tener un camino digno, ya que son personas que cargan una mochila llena de sueños y metas, que salen en búsqueda de una mejor vida para ellos y principalmente para sus familias. ¿Cómo describirías a la organización? Su respuesta fue, una organización conformada por todo tipo de personas, ya que uno de nuestros principios es la no discriminación en cualquier ámbito.
Cuenta además con el enorme compromiso y responsabilidad con la sociedad para ser parte del cambio y crear un mejor futuro. ¿Cómo se enteraron los migrantes de FM4? Su respuesta fue: en las calles, casas fronterizas, se les brinda la ubicación de los centros migrantes. ¿Cuál es el primer contacto de la organización con los migrantes? Su respuesta fue: una vez que llegan a nuestro centro, se les hace una entrevista para confirmar su estatus migratorio, se pregunta si estuvo en otra casa, albergue o comedor, con la finalidad de validar su información en la REDODEM, esto es, Red de Documentos de las Organizaciones Defensoras de los Migrantes. ¿Qué ayuda legal es la que ofrecen por parte de FM4? Su respuesta fue: el proceso ante Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y niñas a las que se les brinda el apoyo? Un 25% fue su respuesta. ¿Cuáles crees que son los derechos que más se vulneran en el proceso de migración para las mujeres? Su respuesta fue: por lo general, las autoridades que detienen son policías municipales, federales, y en estos no tienen la facultad para reportarlos y en muchos de los casos no se les da asistencia jurídica donde se les acompañe en su proceso. ¿Cómo describía el proceso de los migrantes? Su respuesta fue: doloroso y riesgoso, ya que las mujeres tienen que realizar un viaje vestidas de hombre para evitar ser violadas en el trayecto. Por último, ¿qué información le brindas a las mujeres ante este proceso de violencia en sus trayectos? Su respuesta fue: se asesora y se da una plática sobre métodos anticonceptivos y se otorga un kit para la mujer. Posterior a esta entrevista se realizó una encuesta de campo a mujeres de diferentes edades, ocupaciones y grados escolares. Las preguntas que se hicieron fueron las siguientes: ¿qué son los derechos humanos para ti? ¿Quiénes son defensores de los derechos? ¿Dónde crees que las mujeres son más vulnerables a sufrir violación de sus derechos humanos? ¿Escuela, trabajo, casa o familia? Las modificaciones a los artículos constitucionales han sido: artículo 4. Se incorporó la igualdad jurídica entre mujeres y hombres al señalarse que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Además, reconoció el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de los hijos. Al artículo 5 estableció la libertad de todas las personas a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. Al artículo 30 permitió que también las mujeres pudieran transmitir el derecho de la nacionalidad mexicana a sus descendientes cuando contrajeran matrimonio con extranjeros. Artículo 123. Estableció la igualdad entre la mujer y el hombre al eliminar restricciones que les limita a desarrollar algunos trabajos. Además, estableció la protección de la mujer durante el embarazo, el derecho a los descansos por maternidad y lactancia. Aunque estos avances fueron importantes, no implican un acceso equitativo a derechos, oportunidades y trato para las mujeres, por lo que las mujeres seguimos buscando mecanismos para lograr un país más igualitario, próspero y democrático. El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha evolucionado desde el siglo pasado. Aún existen algunos ámbitos donde las mujeres enfrentan obstáculos para acceder al mismo trato, derecho y oportunidades que los hombres. Por ello, esta sigue siendo una tarea inclusa para participar todas las personas, los hombres también, donde pueden tener una sociedad más justa y democrática si se involucran. Las conclusiones de esta investigación son: pues bueno, este tema compete al derecho internacional. Existen diferentes organizaciones que se dedican a proteger y hacer valer los derechos e impulsar el progreso de forma generalizada. Las dimensiones de género están presentes en todos los temas de desarrollo humano. Las organizaciones con las que se tuvo la investigación fue ONU de la Mujer, CONAPRED, entre otras organizaciones civiles. Esta información se obtuvo de fuentes confiables y datos de campo como entrevistas, encuestas, de la cual puedo tener una perspectiva de que el 100% de las mujeres entrevistadas tiene una visión donde no se sienten seguras,
se sienten vulneradas a sus derechos humanos en más de alguna ocasión y en ámbitos distintos como escuela, trabajo, hogar. Las condiciones donde se sienten afectadas no tienen un lugar definido, sino que se dan en el círculo de cualquier estrato social.